Es otoño en Chicago, el 11 de noviembre de 1887, cuando 4 anarquistas cumplen su condena a muerte. Llegará la hora en que nuestro silencio será más poderoso que las voces que ustedes estrangulan hoy. ¡Viva la anarquía! La persecución política, la represión, la corrupción de la justicia, todo empieza casi 2 años antes, con un simple reclamo: la jornada laboral de 8 horas. El día ha llegado para la solidaridad. Trabajadores de todas las tierras, únanse. No tenemos nada que perder más que nuestras cadenas. Tenemos el mundo por ganar. Albert Parsons, editor del periódico anarquista La Alarma. Para 1886, el reclamo obrero por las 8 horas tiene casi 50 años de historia. A principios del siglo XIX, las condiciones de los trabajadores industriales eran inhumanas. Las jornadas duraban hasta 16 horas diarias y por los bajos salarios, familias enteras se vieron obligadas a pasar sus días en las fábricas. Tal nivel de opresión no perduraría sin resistencia. No se dejen engañar. Los adinerados jamás permitirán que los separemos de su riqueza a través del voto. Lucy Parsons, militante anarquista y columnista de La Alarma. Inicialmente, los trabajadores delegaron el reclamo por la reducción de horas a los partidos burgueses, con resultados parciales. Los proyectos de ley que reducían la jornada a 10 horas diarias resultaron ser una simple sugerencia para los patrones, que mantuvieron las jornadas de 12 o incluso 14 horas. La vida de los trabajadores no fue afectada por estas medidas. Bien lo sabían tantos inmigrantes alemanes que escapaban las duras condiciones de su país, como George Engel, un impresor de oficio y militante sindical. Participé de la política con el entusiasmo del buen ciudadano, pero pronto me encontré con que las enseñanzas de la urna libre son un mito, y que había sido engañado nuevamente. Me hice de la opinión de que mientras los trabajadores sigan económicamente esclavizados, no podrán ser políticamente libres. Se me hizo claro que la clase obrera nunca lograría una sociedad que garantice trabajo, pan y felicidad a través de las urnas. A partir de esta frustración, los trabajadores vieron la necesidad de unirse en organizaciones específicamente obreras, que fueran capaces de hacer escuchar sus reclamos. En medio de la creciente miseria y los abusos patronales, y fomentada por la ideología socialista de los inmigrantes alemanes, la lucha tomó un carácter más revolucionario. Y así, las huelgas se suceden una tras otra a lo largo de Estados Unidos. En 1886, con las fuerzas cada vez más organizadas, los trabajadores resuelven llevar adelante lo que será la mayor manifestación hasta entonces, la huelga general del 1 de mayo. Los anarquistas creemos que el cambio sobrevendrá con una revolución, porque las clases dominantes no van a permitir un cambio pacífico. Estamos dispuestos a trabajar por la paz a cualquier precio, excepto al precio de la libertad. El eco de esta huelga se siente en 1.200 fábricas a lo largo de Estados Unidos, llegando a movilizar en los días siguientes hasta 350.000 trabajadores. Miles consiguen la reducción sin recorte de sueldo y otros 200.000 consiguen las 8 horas solo con la amenaza de ir a huelga. El éxito de la medida fue rotundo y la victoria del movimiento trabajador se sentía al alcance de la mano. Chicago en esta época es una de las ciudades más conflictivas, tanto en términos de represión como de resistencia. Y si bien la organización obrera avanzó tanto como en cualquier otra parte del país, los patrones daban una pelea aún más tenaz contra las organizaciones sindicales.
Esto bien lo sabían los 1.200 trabajadores de la fábrica McCormick, que luego de haber sido despedidos por negarse a abandonar sus organizaciones, continúan su lucha por la reincorporación, apoyados por el movimiento de 8 horas y algunos diarios anarquistas. El 3 de mayo, motivados por el éxito de la huelga del 1, los despedidos organizan un acto y una manifestación frente a la fábrica, que está siendo custodiada por 400 agentes de la policía. August Spies, editor del periódico alemán El Tiempo Obrero, está apoyando a los trabajadores. Compañeros, debemos resistir unidos y junto a nuestros sindicatos. De otra forma no venceremos. Al finalizar la jornada y retirarse los carneros de la fábrica, hay agitación cuando la policía empieza a acercar a los manifestantes. Compañeros, mantengamos la calma. No respondan a la provocación de estos uniformados. Nuestra lucha no es contra los hombres, es contra sistemas. Hasta la fecha, las movilizaciones habían logrado ser pacíficas. Sin embargo, las fuerzas represoras abren fuego sobre la multitud. La brutal represión deja un saldo de 2 muertos y al menos 6 heridos. Spies supo más tarde que el único motivo para este acto de violencia era amedrentar al movimiento de la jornada de 8 horas. Rápidamente, Adolf Fischer, editor, junto con Spies del diario Tiempo de los Trabajadores, publicó un panfleto para llamar a una asamblea del movimiento para el día siguiente. Atención trabajadores, gran asamblea esta noche, 7:30. Oradores estarán presentes para denunciar el atroz accionar de la policía en el día de ayer. El 4 de mayo, en la plaza Haymarket, una multitud se acerca para apoyar y escuchar a los referentes del movimiento. Aparentemente, se tiene la opinión en los cuarteles de que esta asamblea fue convocada para generar disturbios. Es por eso que vemos la preparación casi bélica de parte de la llamada ley y orden. Sin embargo, déjenme decirles desde el principio que ese no es el propósito de esta reunión. El objetivo es explicar cuál es la situación del movimiento de 8 horas y echar luz sobre varios incidentes relacionados. Durante la tarde, entre 600 y 3.000 personas asistieron al acto. Hacia el final, mientras el inglés y jornalero Samuel Fielden estaba dando un discurso, los 180 efectivos que estaban en la plaza empezaron a rodear a las personas que se quedaron a escuchar. ¡No pueden hacer esto! Esto es una manifestación pacífica y contamos con el permiso municipal. Se le ordena en nombre de la ley a desistir, y ustedes dispérsense. En medio de la conmoción, una bomba es arrojada entre los policías. Lo que sigue es un desastre. La policía abre fuego sobre los manifestantes que huyen de la violencia, recargan las armas y vuelven a disparar. Se disparan entre ellos, rompen filas, huyen. Cinco minutos más tarde, en la plaza solo quedan los heridos y muertos. Entre ellos, el cuerpo de Matías J. Degan, policía impactado por la bomba, y que se convertirá en la excusa para poner en marcha todo el aparato legal contra el movimiento. Anarquismo. Este terrible ismo que deduce que bajo la organización cooperativa de la sociedad, bajo una economía equitativa y la independencia individual, el Estado-nación pasará a ser una brutalidad del pasado. Y que estaremos donde todos son libres, donde ya no hay amos y sirvientes, donde el intelecto le hace frente a la fuerza bruta, y donde ya no son necesarios policías y soldados para preservar la mal llamada paz y orden. La policía inicia una persecución política sin ninguna sutileza. Son arrestados referentes anarquistas que ni siquiera estuvieron presentes en la plaza. Se allanaron sindicatos y huelguistas fueron encerrados y torturados. Para junio de 1886 son oficialmente acusados y procesados 8 anarquistas. Se abre la sesión para el caso del Estado de Illinois contra August Spies, Michael Schwab, Samuel Fielden, Albert Parsons, Adolf Fischer, George Engel, Louis Lin y Oscar Neebe por los cargos de asesinato premeditado de Matías J. Degan. El juicio es un circo. El jurado es elegido cuidadosamente por su aversión a la lucha de los trabajadores.
La evidencia presentada por la policía no tiene ningún sustento o es totalmente pasada por alto, y las declaraciones de los testigos nada tienen que ver con la acusación de asesinato. Entre los testigos se encuentra un oficial de la agencia de detectives Pinkerton, famosa por romper huelgas, quien confiesa abiertamente haberse infiltrado en el movimiento trabajador, reportando todas las reuniones del grupo. Los huelguistas están convencidos de que estos infiltrados fueron los responsables de la bomba, pero el Estado rechaza la acusación hacia este honrado grupo paramilitar infiltrado ilegalmente en un movimiento civil. Ustedes no creen en la magia, como creían sus ancestros que quemaban brujas en la hoguera, pero ustedes sí creen en las conspiraciones. Ustedes creen que todos estos eventos son obra de conspiradores. Son como niños que buscan agarrar su propia imagen detrás del espejo. Lo que ustedes ven e intentan agarrar no es nada más que el reflejo de su pesada conciencia. El día de hoy, mientras el sol de otoño besa la mejilla de cada hombre libre, me encuentro aquí para nunca más bañar mi cabeza en sus rayos. He amado a mi prójimo como a mí mismo. He odiado la corrupción, la deshonestidad y la injusticia. El siglo XIX comete el crimen de matar a su mejor amigo. No tardará en arrepentirse de esto. Pero como he dicho antes, si es por hacer un bien, me entrego libremente. Espero que el sol de la justicia y la verdad iluminen a un nuevo mundo emancipado. La ley. El estatuto de la ley es el arma del cobarde, la herramienta del ladrón y todavía más, el escudo de cada canallada, el padre de todos los crímenes. Todo gran robo sufrido por el pueblo fue en nombre y virtud de la ley. Si nunca había sido un anarquista antes, mi experiencia con los tribunales y las leyes de la clase gobernante hicieron de mí un anarquista ahora. Fui juzgado en esta sala por asesinato y fui condenado por anarquista. Protesto porque no fui sentenciado por asesinato. De todos modos, si he de morir por ser anarquista, por mi amor a la libertad, a la fraternidad y a la equidad, no protestaré. ¿Puede alguien sentir respeto alguno por un gobierno que le otorga derechos solo a las clases privilegiadas y nada a los trabajadores? Hemos visto recientemente cómo los varones del carbón se han juntado para aumentar el precio del carbón y al mismo tiempo reducir el actualmente miserable salario de los trabajadores. ¿Se los acusa a ellos de conspiración por estos actos? Pero cuando los trabajadores se atreven a pedir un aumento en sus salarios, toda la policía y las fuerzas armadas son enviadas para aplastarlos. Mi mayor deseo es que algún día los trabajadores sepan reconocer quiénes son sus amigos y quiénes sus enemigos. A pesar de no contar con evidencia alguna en su contra, a pesar de las apelaciones y del repudio internacional por el proceso, los 8 de Chicago fueron declarados culpables y 5 de ellos condenados a muerte. Después de la huelga del 1 de mayo y los hechos que siguieron, el reclamo de la jornada laboral de 8 horas se hizo realidad a nivel internacional. Los países del mundo, uno a uno, formalizaron en ley las consignas que ya estaban en las calles. Pero entonces, ¿por qué esa represión? ¿Por qué dilatar este cambio inevitable? ¿Por qué matar anarquistas que no estaban presentes ese día? ¿Y por qué preocuparse en perseguir la ideología en lugar de buscar justicia por el policía muerto? Porque la historia del 1 de mayo no es una de derrota. Es la historia del éxito de un método, la organización y la acción directa. Y porque el método funcionó, porque los obreros consiguieron mejorar su vida, por eso había que matarlos. No a los criminales, a los anarquistas. Lo que los amenazaba, lo que había que matar, era la organización. No debemos olvidar lo que enseñó este ejemplo de lucha, porque las clases dominantes no se olvidaron. ¡Viva el 1 de mayo! ¡Viva la lucha de los trabajadores! ¡Viva la anarquía! Si ustedes creen
que ahorcándonos pueden aplastar el movimiento obrero, el movimiento del cual los millones de oprimidos esperan salvación, entonces cuélguennos. Aquí solo habrán apagado una chispa. Pero aquí, y allá, y detrás suyo, y delante suyo, y en todos lados, las llamas se levantarán. Es un fuego subterráneo que no podrán apagar. Es el suelo en el que están parados el que se prende fuego. Esto fue producido por la Federación Anarquista de Rosario. Para más información, búscanos en Facebook o mandanos un mensaje a federacionanarquistaderosario@riseup.net.